Y hoy ha coincidido. Vamos a seguir hablando de cultura, de historia, de arte, de leyendas, pero sobre todo de un gran patrimonio y de un gran legado que ahonda en las raíces de la humanidad, en las raíces de Europa y en las raíces, en este caso también, de España. Nos vamos a descubrir Mérida. De Augusta Emérita, que se convirtió en la actual Mérida, se fundó en el año 25 a.C. como un modelo idealizado de Roma y fue capital de Lusitania, la provincia más occidental del Imperio Romano. Los restos bien conservados de la ciudad vieja incluyen un puente sobre el Guadiana, un anfiteatro, un teatro, un gran circo y un excepcional sistema de abastecimiento de agua. Es un excelente ejemplo de capital de provincia romana durante el Imperio y en los años posteriores. Tras la reforma de Diocleciano, funcionó como capital de la diócesis de Hispania. Fue también temporalmente sede real de dos pueblos germánicos, los suevos y los visigodos, y bajo el dominio árabe, Mérida fue una de las tres capitales fronterizas de Al-Ándalus, junto con Toledo y Zaragoza, asegurando así el control de la parte occidental de la península ibérica. Veníamos de Nápoles y nos hemos ido a Mérida. Estamos en nuestro país y podemos de verdad disfrutar y presumir de un gran patrimonio de la humanidad, Carlos. Sí, además fíjate qué casualidad, Ángel habló del emperador Augusto y no es baladí que el nombre de Mérida original sea Mérida Augusta, porque fue durante la época del reinado de Augusto que se fundó, porque él fue uno de los emperadores que más tiempo estuvo en el poder. Estuvo desde el año 25 a.C. hasta el año 30, casi 40 y algo años. Y bueno, precisamente Mérida se hizo como una Roma idealizada, ¿no? Cogieron todo lo bueno de Roma y la diseñaron desde cero y construyeron una extraordinaria ciudad, que además, curiosamente, como se decía en el reportaje, fue la capital, digamos, occidental del Imperio Romano en España, pero es que luego también fue la capital fronteriza de Al-Ándalus, junto con Toledo y Zaragoza, y también los pueblos germánicos de los suevos y los visigodos, pues también tenían allí su ciudad más importante, y actualmente es la capital de la Comunidad de Extremadura. O sea que es una ciudad que lleva siendo capital mucho tiempo y una visita a Mérida te deja claro el porqué. Y además capital de la diócesis de Hispania. Exactamente, otra más. También. Oye, Exactamente. y te diría capital del teatro. Por supuestísimo, estamos hablando de un festival que está a punto de cumplir 90 años. Nació en 1933 y cualquiera que haya asistido a una representación en Mérida, en el teatro, fascinante. Vamos, se queda fascinado. Yo he estado varias veces allí y, claro, es que no son decorados, estamos hablando de piedras que tienen pues prácticamente 2000 años de historia. Oye, y que mantienen además una acústica increíble. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en 2 conciertos y es increíble. Primero por la noche, la iluminación, el entorno, el escenario, pero luego la propia acústica, ¿eh? Efectivamente. Está claro que en la época que se construyó no había aparatos eléctricos ni electrónicos para conseguir que las voces se escucharan en la lejanía, con lo cual pues, la acústica era algo que lo llevaban trabajando primero los griegos y luego los romanos en siglos, y obviamente es una auténtica maravilla. Estás ahí en el escenario, hablas en un tono de voz un poco más alto de lo normal y tu voz se proyecta a todo lo que es la grada. Oye, Carlos, una de las primeras postales que te encuentras cuando llegas a Mérida, cuando estás llegando, es ese puente romano sobre el Guadiana, increíble, que ya te empieza a invitar a descubrir una ciudad única. Sí, es uno de los puentes más emblemáticos, y hay unos cuantos de la época romana en España, y bueno, ya te ponen aviso de que vas a encontrar un patrimonio muy bien conservado, muy bien cuidado, y bueno, y también muy bien disfrutado por los habitantes actuales, ¿no? Porque a veces
Hay sitios que son fantásticos, pero son ruinas, solo son para ver y poco más. Pero es que en Mérida han conseguido aunar eso, poder seguir utilizando estos edificios históricos y especialmente para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, pues seguirlo disfrutando todos los años. Son 22 sitios los que forman este patrimonio UNESCO. Me parece que son 21, no, ¿cuántas hectáreas? 31 hectáreas. Sí, porque incluye, obviamente lo más llamativo pues es el auditorio, es el teatro, es el foro, pero es que luego el sistema de canalización subterránea del agua también es espectacular y se conserva a día de hoy. Antes hablaba también Ángel de esos túneles subterráneos en la ciudad de Nápoles, que es como otra ciudad, ¿no? Está claro que los romanos, cuando iban a un sitio y se asentaban, iban con todo. Iban con toda su tecnología, iban con todo su saber hacer, con toda su ingeniería, porque ellos no pensaban como los políticos actuales en el corto plazo, en los 4 años. Ellos pensaban estar siglos y de hecho los tuvieron, ¿no? Y está claro que todo lo que construían lo hacían de manera que perduraría en el tiempo. Y lo vemos. La gran mayoría de los sitios UNESCO están intramuros. Y forman la que era la colonia romana, pero antes, o extramuros, también ya hay algunos emblemáticos, ¿no? Muy emblemáticos. Sí, bueno, las canalizaciones, hay varios edificios y varias zonas que se pueden visitar, pero bueno, sin ninguna duda la estrella es intramuros, es cruzar el puente romano. Hay que pensar que bueno, pues lo que pesaría un carro romano hace 2000 años no tiene nada que ver con lo que pesa ahora un vehículo, ya sea un camión, un autobús. O sea que a mí siempre me ha fascinado ver cómo bueno, pues estaban diseñando algo que iba a resistir el peso y el paso de cosas que ni en la imaginación del ingeniero romano más avanzado y más visionario podría pensar, toneladas y toneladas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que es uno de los grandísimos legados que nos han dejado, aparte del idioma, claro. Te hablaba precisamente de extramuros, porque ahí están los acueductos, los embalses, está Alange, que también es importante mencionarlo, y porque generalmente cuando ya llegamos a Mérida tenemos en la cabeza anfiteatro, teatro, el circo y los espacios ajardinados. Ese es un poco el gran emblema, ¿no?, del patrimonio UNESCO, Sí. pero también tiene otros muchos rincones. Y bueno, y por ejemplo, a mí me gusta mucho el museo. Creo que Rafael Moneo Espectacular. hizo una gran obra. A mí me gustan los arquitectos que piensan en el entorno y no buscan ser estrellas en el sentido de que tú llegas allí y dices esto es de Rafael Moneo. No, podría ser de otro arquitecto, pero en cuanto te enteras que ha sido él, pues te das cuenta de lo bien integrado que está en todo el conjunto, y probablemente dentro de 1000 años pues esperemos que ese museo esté tan bien conservado como lo están el resto de edificios romanos. Oye, ya sabes que a mí me gusta preguntarte siempre cuál es tu lugar secreto en esos patrimonios de la humanidad que nos cuentas siempre aquí en Miradas Viajeras. Pues mira, ir a ver el teatro a primera hora de la mañana, cuando todavía pues, no hace calor, está fresquito y hay poca gente, y verlo primero así, vacío, ¿no? Y pues eso, hacer alguna prueba, si no vas solo, de acústica, de ponerte a un lado y ver cómo la voz se proyecta. Y luego, por supuesto, ir a algún espectáculo nocturno de cualquier tipo. Hay danza, hay teatro clásico, hay incluso a veces música moderna, cualquiera, porque le va a dar un envoltorio absolutamente mágico a cualquier tipo de actividad cultural que se haga allí. Carlos, me encanta, como siempre, como gran experto en patrimonios de la humanidad de este país y de Europa, que siempre digo que además me gusta presumir de nuestros tertulianos, los número 1 del sector turístico que nos acompañan en este camino, en este itinerario aquí en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine, para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos, que me cuentes una sensación, una imagen, esa experiencia que tienes muy grabada en el alma cuando piensas en Mérida. Bueno, pues la ubicación geográfica tiene su importancia, ¿no? Porque estamos hablando de que era la provincia más occidental del Imperio Romano, ¿no?
Los romanos, cuando llegaron en Galicia a lo que se llama Finisterre, Finisterrae, el fin de la tierra, dijeron, uy, ya no nos queda más que conquistar porque desde aquí solo se ve mar, ¿no? Entonces Mérida está, bueno, pues era la capital de Lusitania, lo que ahora sería Portugal, y bueno, y te das cuenta del valor importantísimo que fue todo el desarrollo de la cultura romana, que eso, que había calzadas, había carreteras que te llevaban desde Roma hasta Mérida, que serán, no sé, 2.500 kilómetros, 2.000 y pico kilómetros, perfectamente mantenidas, perfectamente protegidas por las centurias romanas, ¿no? Entonces es esa sensación bueno, de formar parte de un imperio enorme, el más importante de la época, sin ninguna duda, pero que eran mucho más que un imperio de conquista, era un imperio, un imperio de culturización, de civilización, de arte, de tecnología, de ingeniería. Era un todo que yo creo que es uno de los grandes legados que todavía conservamos en España. Eso te iba a decir, y que hoy todavía tenemos aquí y que podemos admirar y aprender de ello porque no dejamos de aprender. El idioma en el que estamos hablando tú y yo, claramente, ¿de dónde viene? Pues eso, del latín. Carlos Olmo, como siempre, fantástico trabajo, me encanta escucharte y, como le decía antes a Ángel, aprender de ti. Gracias por estar con nosotros.